traigan todo el diezmo a la tesorería, y haya alimento en mi casa. Y pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, a ver si no abro las ventanas del cielo y vacío sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Malaquías 3:10. La primera pregunta que nos vamos a hacer es: ¿qué significa diezmo? Diezmo es la décima parte de las ganancias que Dios reclama como suyas. Levítico 27:30 dice: y el diezmo de la tierra, así de la simiente como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Sin embargo, el diezmo no es algo característico de los judíos solamente, sino que era practicado de una u otra forma entre diversos pueblos de la antigüedad, tanto para propósitos religiosos como seculares, y por los adoradores del verdadero Dios desde una época muy temprana, aún desde los días de Adán. Cuando el hombre pecó, fue sentenciado a ganar su sustento mediante el sudor de su frente, con el peligro de que dijera en su corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Deuteronomio 18:17. Cuando realmente era Dios quien le daba la inteligencia, la fuerza y los recursos de la naturaleza para conseguir esas riquezas. Devolviendo el diezmo, el hombre reconoce que es un mayordomo de Dios, quien es en realidad el dueño de todo. El Señor no necesita el apoyo financiero del hombre, porque de él es el mundo y su plenitud. Salmo 50, 10 al 12. Pero el hombre, particularmente en su estado pecaminoso, tiene una necesidad urgente y constante de recordar que Dios es la fuente de toda buena dádiva y de todo don perfecto. Aún antes de la entrada del pecado, Dios le prohibió a Adán y a Eva comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, como una prueba para ellos. Lo reclamó como suyo, y al obedecer este mandato, Adán y Eva reconocían que Dios era el dueño del hermoso hogar confiado a su cuidado. Dios le dio a Adán el dominio sobre todo el mundo y sobre todas las formas de vida sobre él, pero retuvo para sí este solo y único árbol como señal de que él era el Señor de todo. De la misma manera, separar la décima parte de las ganancias es un reconocimiento de la misma verdad eterna. Que Abraham entregara los diezmos a Melquisedec como sacerdote del Dios Altísimo demuestra que quienes adoraban al verdadero Dios comprendieron desde muy temprano el principio de la devolución del diezmo. Jacob también prometió a Dios en Betel dedicar el diezmo de todo lo que obtuviera a Dios. Esto demuestra que el diezmo,
Al igual que el sábado, no fue algo que se originó en el sistema legal ni religioso judío, sino que era un mandato universal muy anterior al surgimiento del pueblo judío. Posteriormente, en épocas de Moisés, el diezmo fue incorporado al código levítico en el monte Sinaí. Bajo el sistema levítico, Dios ordenó que los diezmos se dedicaran al sostén de los levitas, Números 18-24, porque estos no habían recibido territorio como herencia y con el fin de que pudieran emplear todo su tiempo a ministrar en el templo y a instruir a la gente acerca de la ley de Dios. Los levitas, a su vez, devolvían el diezmo de lo que ellos recibían del pueblo. El mandato de devolver el diezmo no fue repetido explícitamente por ningún escritor del Nuevo Testamento, pero en vista de que Abraham, como algo normal, lo devolviera siglos antes de la formulación del código levítico y que su principio estaba implícito aún antes que el hombre pecara, es evidente que el deber y la práctica del diezmo existía mucho antes del sistema levítico y no era exclusivo de él. Por lo tanto, la obligación no fue puesta a un lado automáticamente cuando el código levítico del santuario terrenal y del ministerio de los levitas y sacerdotes terrenales caducó con la cruz. La amonestación de Jesús en Mateo 23:23: ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe! Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Jesús aquí aprueba el diezmo. Ni él ni ningún autor del Nuevo Testamento disminuye en lo más mínimo esta obligación. Jesús deja en claro que él no se opone al diezmo, sino se opone al espíritu hipócrita de los fariseos, cuya religión consistía en la observancia minuciosa de lo externo de la ley, olvidando casi por completo el espíritu de la misma. También Pablo en Hebreos 7:8 aprueba tácitamente la ley del diezmo y aún reciben los diezmos los hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que viven. O sea, lo que está diciendo aquí Pablo es que durante el tiempo del pueblo judío, los que recibían los diezmos eran hombres mortales, pero ahora, en esta nueva dispensación cristiana, los diezmos figuradamente son recibidos por Cristo porque se dice del que se da testimonio que vive. El diezmo, por tanto, continúa perpetuamente hasta que culmine la misión del Evangelio. El diezmo pastoral es independiente del sistema levítico y forma parte del sacerdocio de Melquisedec, que es símbolo del sacerdocio de Jesús en el santuario celestial. Por tanto, el deber de diezmar sigue siendo invariable para quienes aceptan el pacto divino. La segunda pregunta que nos vamos a plantear es: ¿a dónde debe ir el diezmo?
La respuesta está en Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. La palabra alfolí, meser en hebreo, se podría traducir como granero, depósito, almacenes y con frecuencia como tesorería. En el templo de Jerusalén había almacenes para guardar los diezmos que traía el pueblo. Entonces mandó Ezequías que prepararan cámaras y en ellas depositaran las primicias y los diezmos y las cosas consagradas fielmente, y dieron cargo de ellos al levita Conanías, el principal, y Semei, su hermano, fue el segundo. Segunda de Crónicas 31, 11 y 12. Tanto el primer templo de Salomón como el segundo, en la época de Nehemías, tenían cámaras separadas para tener allí almacenados los diezmos y las ofrendas. 3 veces al año el pueblo de Dios viajaba a Jerusalén, en la Pascua, en Pentecostés y en la fiesta de los tabernáculos, para llevar personalmente sus diezmos y ofrendas. En la actualidad, los miembros de iglesias llevan el diezmo a la iglesia en la cual pertenecen, la iglesia cristiana, donde depositan sus diezmos y ofrendas, aunque algunos utilizan las donaciones online o en línea. Hay tesoreros locales en cada iglesia que recepcionan los diezmos y lo envían a la tesorería de la asociación, que agrupa una serie de iglesias en una cierta zona, y lo envían después lo distribuyen para sostener a los pastores y llevar adelante la predicación del evangelio. Por ejemplo, no tan solo los pastores son sostenidos con el diezmo. Elena de White aconseja que el salario de los maestros de Biblia en las escuelas de iglesia debe salir de los diezmos. Esto está en Consejos sobre Mayordomía, página 108. Pero el diezmo no debe ser usado para otros propósitos escolares, como por ejemplo dar préstamos a los alumnos o mantenimiento de los colportores. Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 200. Mensajes selectos de Elena de White, tomo 2, página 239. Estas fases de la obra de Dios deben ser mantenidas por medio de ofrendas. La tercera pregunta, ¿para qué se usan los diezmos? Y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Números 18-21. Los levitas no recibieron territorio en Israel como las otras tribus. Solo se les dieron determinadas ciudades esparcidas en todo el territorio de Israel, incluyendo las ciudades de refugio, con suficiente tierra alrededor de ellas para huertos personales. Recibían los diezmos del pueblo y ellos mismos también diezmaban sus ingresos. Después de la crucifixión, cuando terminó el papel divinamente asignado del sacerdocio levítico, los diezmos debían seguir usándose para apoyar el ministerio evangélico. El apóstol Pablo dice lo siguiente referente a esto: si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran
goza si cegáramos de vosotros lo material? Si ellos participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Primera de Corintios 9, 11 al 14. La siembra de lo espiritual es la predicación del Evangelio y la comunicación de la magna esperanza y los privilegios que se ofrecen mediante la fe en Cristo. El obrero cristiano imparte bendiciones de un valor infinitamente mayor que el sostén material que recibe. Coloca ante los hombres los tesoros de valor eterno, en comparación con los cuales todas las riquezas de la tierra se desvanecen en la insignificancia. Por tanto, la compensación monetaria a la cual los obreros del Evangelio tienen derecho es algo muy inferior a lo que ellos imparten. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas del templo comen del templo? Pablo se refiere a lo que se conocía por lo general entre los judíos, que los sacerdotes y los levitas tenían derecho a ser sostenidos con los recursos del templo. Así estos obreros religiosos, libres de responsabilidades propias del cuidado de las tierras y otros trabajos, podían dedicar toda su atención a la importante obra del templo. Jesús sancionó el plan del diezmo cuando estuvo en la tierra. Así se ha establecido claramente el modelo del método divinamente ordenado que debe seguir la Iglesia cristiana para el sustento material del ministerio. Si todos los miembros de la Iglesia son fieles en la entrega de los diezmos y las ofrendas, habrá abundantes recursos para llevar adelante la obra del Evangelio. Se podrán emplear más obreros para apresurar la venida del Señor. Veamos ahora, el cuarto punto es, ¿qué es un diezmo honesto o fiel? Primera de Corintios 4:2 dice, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. El ser administrador o mayordomo implica una gran responsabilidad. La fidelidad es de importancia suprema en la mayordomía. El ser humano es un ser creado, por tanto le pertenece a Dios. También es un ser redimido, comprado por la sangre de Cristo. Por lo tanto, en un doble sentido, no se pertenece a sí mismo. El verdadero creyente en Cristo constantemente procura glorificar a Dios en el manejo de las cosas colocadas bajo su cuidado, ya sean físicas, mentales o espirituales. Siempre está bajo la obligación de colocar en primer lugar los intereses de Dios en todas las actividades de la vida. Se requiere que sea hallado fiel, es decir, digno de confianza. Dios estima en gran manera esta cualidad. Fracasar en este sentido significa no alcanzar la vida eterna. Lucas 16, 10 al 12. ¿En qué consiste un diezmo honesto o fiel? Primero debe ser la décima parte, o sea, el 10% de nuestros ingresos o ganancias. Segundo, debe ser llevado a la tesorería de la iglesia, desde donde se paga a los obreros evangélicos. Algunos miembros deciden por su cuenta destinar el diezmo a los pobres,
o a hermanos apartados o en rebeldía que predican por su cuenta un mensaje que puede ser falso. O sea, aquí nosotros no podemos escoger lo que se hace con el diezmo. El diezmo tiene un objetivo ya determinado en la Biblia por Dios mismo y por Cristo y no puede ser llevado a donde nosotros queramos. Los pobres pueden ser atendidos, pero será con las ofrendas. El tercer punto es, se debe apartar el diezmo antes de realizar cualquier otro gasto, como una primicia, y Dios bendecirá el resto para que alcance para cubrir todas nuestras necesidades. Cuarto punto, usarlo para el sostén del ministerio. Ahora, nuestra responsabilidad es dar un diezmo correcto en cuanto a la cantidad, correcto en cuanto al lugar donde lo entregamos y correcto en ser una primicia. Pero desde el momento en que lo entregamos, no es responsabilidad nuestra lo que la tesorería hace con el diezmo. Teóricamente, la tesorería tiene muy bien determinado lo que tiene que hacer con los diezmos. Pero si nosotros no estaríamos de acuerdo o no supiéramos con exactitud cómo funciona, no es nuestra responsabilidad. Nosotros llegamos hasta ahí y de ahí en adelante los administradores, tesoreros y pastores son los que tienen la responsabilidad del uso correcto del diezmo. ¿Dónde dijo Dios? Traigan todo el diezmo a la tesorería, pero solo si están seguros que la tesorería lo está usando correctamente. En ninguna parte. Cuando Abraham le entregó los diezmos de todo al Melquisedec, no se preguntó si Melquisedec lo usaría bien o mal. Él simplemente lo entregó porque sabía que ese era su deber. Por tanto, él cumplió con su deber. Lo otro no le correspondía a él, sino a Melquisedec, o sea, a la tesorería. Ahora veremos algunas sugerencias muy prácticas acerca de cómo calcular los diezmos. Primero, el diezmo de un asalariado, o sea, el que recibe un sueldo por su trabajo, se debe calcular el 10% del salario. La cuestión es diezmar sobre el ingreso bruto o neto, es decir, antes de restarle las deducciones legalmente requeridas u otras deducciones autorizadas por el empleado. Esto incluye los impuestos federales y estatales que brindan servicios u otros beneficios. La mayoría de los adventistas diezman sobre sus ingresos brutos. Los cálculos del diezmo relativo a las entradas de un negocio son diferentes. Antes de calcular el diezmo, se deducen los gastos necesarios para conducir su actividad comercial. Esto incluye sueldos de los empleados, la calefacción o el aire acondicionado, la luz, el seguro, el alquiler del local o los impuestos sobre la propiedad y otros ítems similares. Desde luego, estas deducciones no incluyen ninguno de los gastos personales o la manutención de su familia. El agricultor deduce sus costos, sueldos, fertilizantes, reparaciones, interés, impuestos, etc. Sin embargo, debe considerar como parte de sus ganancias los productos de granja que use la familia, ya que estos reducen el costo de la vida y constituyen ganancias. El fabricante, el inversionista o el profesional siguen procedimientos similares.
Algunos hombres de negocios incluyen el cálculo de sus diezmos en su sistema regular de contabilidad. Una esposa cuyo esposo no paga el diezmo puede encontrar difícil saber cómo cumplir fielmente con su responsabilidad. En ciertos casos, puede pagar el diezmo sobre el dinero que se le facilita para los gastos de la casa. En otros casos, aún esto se le prohíbe. En casos tales, solo puede serle posible diezmar únicamente sobre el dinero que pueda ganar o recibir como regalo. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Toda ganancia o incremento en el monto o cantidad de bienes se diezmará, ya sean donaciones, herencia, salario, inversión o cualquier cosa que se consiga. El diezmo debe calcularse sobre todas las ganancias financieras o de activos. La quinta pregunta: ¿en qué nos beneficia diezmar? Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que abunde. Reprenderé también sobre vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán: bienaventurados, porque seréis tierra deseable. Malaquías 3, 10 al 12. En primer lugar, Dios nos ha asignado el papel de mayordomos para nuestro beneficio, no para su beneficio. En segundo lugar, hay una bendición personal en diezmar, que es el desarrollo de nuestro crecimiento espiritual y del carácter, y nuestro amor y gratitud a Dios aumentan. También nos ayuda a obtener la victoria sobre la codicia y el egoísmo, que son los peores enemigos de la humanidad. La mayordomía nos lleva a desarrollar hábitos de economía y eficiencia. El alma se ilumina, nuestros propósitos se afirman, la vida comercial se halla bajo la autoridad de la regla de oro y la ganancia de almas se convierte en una pasión. Hay profunda satisfacción y gozo en la seguridad de que sobre todo lo que se invierte en la salvación de las almas se cumplirá lo que dijo Cristo: en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Mateo 25:40. Cada esfuerzo que hagamos por Cristo será remunerado por Él. Abundantes bendiciones materiales y la reprensión del devorador, que pueden ser plagas, robos, pérdidas por accidentes, enfermedades, etc. Veamos ahora que también hay bendición para nuestros semejantes, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí un buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Primera de Timoteo 6, 18 y 19.
Y finalmente, una bendición para la Iglesia. La devolución fiel de los diezmos acrecienta la confianza en Dios, fortalece el cuerpo de la Iglesia, aumenta sus fondos para mantener el ministerio, expandir el reino de Dios en su vecindad inmediata y extenderlo también a los lugares remotos del mundo. Como conclusión, leeremos una afirmación asombrosa. Si todos los diezmos de nuestro pueblo fluyesen a la tesorería del Señor como debieran, se recibirían tantas bendiciones que los dones y las ofrendas para los propósitos sagrados quedarían multiplicados 10 veces y así se mantendría abierto el conducto entre Dios y el hombre. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 465 de Elena de White. Esta es una afirmación asombrosa. ¿Por qué? Porque dice que si todos diezmáramos fielmente, Dios nos bendeciría con fondos para aumentar nuestras ofrendas en un 1000%.